Estamos ahí. Bien. Buenas noches. Quienes saluda acá el ecuatoriano.po desde Santiago de Chile. Bien. Estamos nuevamente con el circo del tema Byron Castillo. Y en lo personal yo ya en algún video, de hecho, di mi opinión acerca del tema. Al menos ahora cuando he visto prensa de acá de Chile, al menos me deja tranquilo el tema de que se han informado un poquito más con este nuevo audio que salió. Y se han dado cuenta de que es un audio que salió hace varios años, salió creo que hace 4 años si no me equivoco, que fue desestimado, etcétera, etcétera, ya un tema legal. No voy a em, analizar mucho el tema, de hecho no voy a analizar eso tampoco, sino que quería referir un poco al tema de Ecuador. Si ponemos las cosas en la balanza, estamos claros que Ecuador, o sea, no va a ser sancionado, por lo menos para este mundial, no lo van a sacar, no se hagan ilusiones acá en Chile. Y en todo caso, lo que Ecuador se ganó, se lo ganó en la cancha. Se lo ganó en la cancha y por lejos. O sea, lo de Ecuador no gira en Byron Castillo, lo de Ecuador gira en un proceso y en un trabajo muy bien hecho, muy bien implementado, lo que no se ha hecho acá, lo que no se ha hecho en muchos países de acá de Latinoamérica. Obviamente hay que ver qué va a pasar después del Mundial. Se supone que, bueno, o sea, perdón, no es que se supone, el día jueves, hoy, para ser más claro, estamos a madrugada en todo caso, se va a dar el dictamen sin derecho a apelación acerca de este tema. Ecuador obviamente no lo van a sacar del mundial o sea, por hechos que son totalmente obvios. Estamos hablando de que estamos a poco más de 2 meses del mundial, si no me equivoco. Estamos hablando de que ya están entradas vendidas, derechos de televisión, hasta tienes un álbum. Perdón, hasta Panini ya tiene un álbum con el par de páginas de Ecuador, los cromos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, con este audio, igual, o sea, entra a la palestra, obviamente, si es que tuvo que ver la federación, a quién se va a sancionar, etcétera, etcétera. En el peor de los casos, voy a poner un ejemplo hipotético, que Byron Castillo se comprobara que fuera colombiano, etcétera, etcétera. Entiendan esto, ya hubo una investigación mucho tiempo atrás acerca del tema. O sea, la federación no tiene nada que ver con el tema de lo que son falsificaciones, si es que en caso hubiera sido este el tema, valga la redundancia. No tiene nada que ver con esto de falsificaciones, etcétera, etcétera. La Federación Ecuatoriana de Fútbol estuvo inmersa en esta investigación acerca del tema de Byron Castillo. De hecho, no se lo convocó por gran parte de la eliminatoria precisamente por lo mismo, porque no se sabía y habían juicios, etcétera, etcétera, con el tema de su nacionalidad. No es un personaje, en este caso un futbolista aparecido en la palestra. Lastimosamente, y ojo, con esto quiero igual hacer una acotación o una puntualización, porque obviamente en las redes sociales se debate mucho, etcétera, etcétera, pero se debate mucho sobre todo por el tema y sobre todo por lo que es la piel de hincha. Y obviamente a un chileno, si le das la opción de poder entrar a un mundial, así sea por secretaría, la gran mayoría va a querer jugarlo. O sea, no, no quieren meter en el mismo saco de mierda, y perdónenme la expresión, de mierda, donde está metido Milad, donde está metido Carleso y toda esta barrabasada de ANFP, de dirigentes de la ANFP, que han hecho un pésimo trabajo en este tiempo que han estado a cargo del fútbol chileno.
el hincha al fin y al cabo, el hincha, estamos hablando del hincha de a pie, del hincha común y corriente, obviamente se va a basar de acuerdo a la información que va a haber, qué sé yo, en televisión, en canales deportivos, etcétera, etcétera. No va a ser un trabajo investigativo y incurrir en este tema porque simplemente no le compete y porque no le interesa tampoco. Por eso quiero hacer esta diferencia, o sea, no metan al hincha, en este caso puede ser chileno, podría ser ecuatoriano, podría ser paraguayo, etcétera. El hincha no tiene nada que ver, el hincha no tiene nada que ver, créanme. Eh, con el tema de, insisto, con el tema de Byron Castillo, yo creo que las cartas, por al menos hasta lo que es Qatar, ya están más que jugadas las cartas, o sea, ya están más que dadas. Ecuador no se lo va a sacar del Mundial, no se va, Chile no va a entrar por la ventana. No simplemente se sumará a Chile, estamos hablando que se suma a Perú, se suma hasta Australia, si hablamos de un tema de repesca y de que los puestos pasan, etcétera, etcétera, porque se supone que también estaría sumándose Perú. Y ya estamos claros de que un repechaje que ya se jugó, que lo ganó Australia, nos guste o no, pero lo ganó y Australia está en el Mundial. Australia no lo van a sacar. No van a armar un nuevo repechaje, no van a armar una nueva eliminatoria, así sea un mata-mata entre países, no lo van a hacer. Y tampoco, principalmente, la FIFA no va a ponerse a dar un veredicto sobre un tema por el cual un Estado, en este caso el Estado ecuatoriano, que está por encima de la FIFA en este caso, la FIFA no va a dar un veredicto acerca de la nacionalidad de un jugador, en este caso Byron Castillo, el cual fue dada su nacionalidad por el Estado ecuatoriano. O sea, eso no va a pasar. Eso no va a pasar para quienes están comiendo ansias. De hecho, hay muchos actualmente que están comiendo ansias en este tema. Me alegra en todo caso de antemano que en Ecuador no le hayan prestado tanto revuelo a esta noticia, porque sí es verdad, es la noticia del momento, pero sin embargo no se han puesto a dilucidar mucho del tema, obviamente lo han analizado hasta fondo como se lo hizo anteriormente, y son las mismas conclusiones, porque al fin y al cabo, o sea, el veredicto va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque las pruebas son las mismas, porque el pasaje del caso fue el mismo, o sea, es el mismo. O sea, estamos hablando de Byron Castillo, estamos hablando de un jugador el cual ya fue investigado por la Federación Ecuatoriana, e insisto, en el caso hipotético de que Byron Castillo fuera colombiano, la investigación ya estuvo hecha anteriormente y la FEF no tiene nada que ver en eso. De hecho, todo lo contrario, la FEF no lo quiso convocar, y de hecho Alfaro no lo quiso convocar precisamente hasta que se dilucidara bien el tema de que precisamente si su nacionalidad era colombiana o ecuatoriana. O sea, no hubo, y esto lo quiero dejar bien claro, no hubo ninguna movida de mala fe o de aprovechamiento de parte de la FEF, etcétera, etcétera, con el tema Byron Castillo. O sea, esto lo que les estoy diciendo no es mentira. O sea, pueden investigar, pueden hurgar un poco en el tema y se van a dar cuenta que la FEF no tiene nada que ver. Y por eso insisto, o sea, si es que en caso Byron Castillo resultara que fuera colombiano, las investigaciones se hicieron y la FEF estuvo a cargo de esta investigación. Lastimosamente, el tema, obviamente, es un tema que vende, que ahora con este famoso audio en un diario inglés, me parece que es un diario o un centro informativo de online, no estoy seguro muy bien. Pero ¿para qué estamos con cosas? O sea, para quienes tenemos algo de memoria, no solo del fútbol, sino quienes tenemos un poco más de años, sabemos que los ingleses no precisamente se destacan, hablamos de su prensa, no precisamente se destacan por tener una prensa veraz e informativa, son los reyes del amarillismo. Por ahí he visto noticias como que un medio
inglés y lo tratan de colocar como que fuera un medio respetable en todo sentido, lo siento mucho. Tal vez lo sea respetable, pero la fama que tienen los medios ingleses no es precisamente esa. Insisto, el tema del audio ya se desechó. Se desechó. En todo caso, a mí me queda la duda si se desechó porque el audio es falso o porque precisamente las formas en las que se consiguió ese audio no fueron legales. Desconozco un poco acerca de ese punto. Si alguien me lo puede corregir, encantado, la verdad. Pero volviendo al tema, no, no es que no creo, o sea, es algo que no se va, no se va a dar. Lastimosamente para los chilenos y para Chile, no van a entrar al mundial. No van a entrar al mundial primero porque en la cancha no lo ganaron. Porque en la cancha fueron un equipo pésimo que trató de valerse de una generación dorada ya bastante avejentada, porque no supieron hacer un recambio. No lo han hecho todavía, de hecho, y se nota en los partidos amistosos que han tenido, porque no tienen una idea de juego, no la tuvieron a lo largo de la eliminatoria, porque lastimosamente fue uno de los peores equipos, y lo digo con todo respeto del mundo. Ojo, yo vivo acá, mi familia es chilena, yo le tengo mucho aprecio a este país, o sea, es mi segunda patria, y lo digo en serio, o sea, de corazón lo digo, le tengo mucho amor a Chile, pero las cosas son como son. Ecuador, les guste o no les guste, lo ganó en su cancha, y lo ganó con un esfuerzo, lo ganó con una temple no vista no es por nada, pero en la historia del fútbol ecuatoriano. Y quiero separar un poco el tema con lo que es Bolillo Gómez, porque fueron otros los aspectos, fue otro el caso, fue muy diferente aquella época. Pero lo que ganó esta camada o esta selección ecuatoriana, en este caso su paso al mundial, estamos hablando de una selección que comenzó literalmente de cero, con un DT que no había tenido prácticamente ninguna práctica con los jugadores, que armó un equipo y comenzó a promocionar jugadores jóvenes, a cambiar el sistema de juego, a implementar un muy buen sistema de juego con un equipo joven, etcétera, etcétera. Insisto, y lo que ganó Ecuador lo ganó en la cancha. Lo ganó en la cancha. O sea, de hecho, hasta puedo decir, porque vi todos los partidos de Ecuador, que Byron Castillo ni siquiera fue relevante en esta clasificatoria. Lastimosamente alineó en los dos partidos contra Chile, y de ahí el meollo del asunto. Pero volviendo al tema, o sea, son cosas que, o sea, son pruebas, entre comillas, que lastimosamente por el tiempo al cual ya estamos encima del mundial, no se van a dar. Chile no va a ir al mundial. Métanse esto en la cabeza. En lo personal le deseo lo mejor a la selección ecuatoriana, creo que se lo merece y creo que va a ser un buen mundial, esperemos, y me encantaría verlo mínimo, pero por lo bajo en unos octavos de final. Creo que da para más. Lo que decía anteriormente, ojalá que esto no dé para armar una especie de, entre comillas, un clásico de mierda, un clásico de la pica, entre comillas, entre dos selecciones y dos sociedades que nunca han tenido ninguna disputa real. O sea, que entre comillas siempre se han llevado bien, siempre han tenido partidos hasta cierto punto tranquilos dentro de lo que corresponde. Nunca ha habido una rivalidad con cosas por debajo, etcétera, etcétera. Vamos a ver en todo caso qué es lo que se va a dar en las próximas eliminatorias. En todo caso, reconozco que va a ser un poco picante a la hora de que se enfrente Chile con Ecuador, Ecuador contra Chile, porque van a haber muchas cosas de las que se van a hablar, eso estamos claros. Pero, volviendo al tema, yo creo que lo personal, y espero que con el dictamen de mañana se pueda dar por zanjado el tema, al menos hasta que pase el mundial. Hasta que pase el mundial. Lo que sí quiero dejar un tópico, un ojo con esto. Donde se llegase a comprobar de que Byron Castillo no es colombiano, es ecuatoriano, prueba, etcétera, etcétera. Lo que es Mirad, lo que es ANFP,
agárrense, porque las demandas que se les viene, no solo de parte de los abogados de Byron Castillo, sino con la demanda que se les viene también por parte de la FEF, no es mínima, y los van a hacer recagar, y ojalá que lo hagan, en lo personal, porque estamos hablando de una administración penca, una administración que en buen chileno no tiene ni un brillo, que se trató de colgarse de un caso, entre comillas, que tal vez tenga poco, algo que ver con el fútbol, pero que no influyó en los partidos, que hizo una muy mala gestión en todo su mandato, que tiene al fútbol chileno como lo tiene, uno de los fútbol más bajos, en este caso del patio Conmebol, junto con el fútbol peruano y junto con el fútbol venezolano. No es menor, ojo con eso, y hay que trabajar harto, harto en ese tema. No creo que esta NFP actual lo vaya a hacer. Como siempre digo, veremos qué pasa el día de mañana con el dictamen de FIFA. Me adelanto, no creo que vaya a pasar o que vaya a diferenciar mucho. No van a sacar a Ecuador del Mundial. Hay muchos intereses por medio que no lo van a hacer, incluso si es que en caso fuera que tuvieran razón, no lo van a hacer. O sea, el Mundial lo tenemos por encima. Y no lo van a sacar a Ecuador. Veremos qué pasa después, cómo se vayan dilucidando las pruebas, etcétera, etcétera. Y veremos a qué puerto llega, Esperemos que no sea nada malo para Ecuador. Para este Ecuador que se merece hace mucho rato tener un gran mundial, que se merece hace mucho rato poder golpear fuerte a nivel internacional por todo el trabajo que han hecho, no solo hablando de Independiente del Valle, sino hablando de por sí, de lo que es el fútbol ecuatoriano en sí, con una Liga Pro que es mucho más fuerte de hace épocas atrás, con trabajos bien hechos, con una buena camada, con camadas que vienen detrás, con un buen trabajo, etcétera. Esto es lo que quería acotar el día de hoy. Cualquier sugerencia, más que bienvenida abajo en la caja de comentarios. Y se despide hasta un próximo. Saludos.